El día de ayer hablamos de cuáles son las perspectivas en el curso de este año acerca de la fluctuación en el precio de los combustibles, de las gasolinas, del diésel, del gas LP, del gas natural. Hoy vamos a platicar acerca de cómo podría comportarse la inflación, que al final del día es el elemento que llega a conducir a un crecimiento importante en el precio de los productos. ¿Cómo estará la inflación este año 2022 cuando venimos de un año con una inflación muy alta, muy alta, mucho más alta que en muchísimos años anteriores en la historia de este país? Cerramos en un 7.7%. Saludo este día a la maestra Mar Estrada Jiménez. Ella es la coordinadora de la licenciatura en Economía de la Universidad Iberoamericana aquí en Puebla. Maestra, bienvenida. Gracias por estar con nosotros y le aprecio mucho estos minutos. Hola, buenos días, Juan Carlos. Gracias por la invitación. En primer lugar, empezaría cerrando, digamos, el año 2021. ¿Qué fue lo que condujo en ese 2021 a un incremento inflacionario por arriba del 2020, muy por arriba del 2019? ¿Qué pasó el año pasado que terminamos en ese 7.7% del que estaba hablando? Bueno, empezó una recuperación económica, sin embargo, todos los productos o todas las cadenas de suministro se vieron interrumpidas durante los años anteriores y esto trajo como repercusión pues un incremento en los precios y este incremento en los precios es el al que se le llama inflación, sobre todo en los productos de la canasta básica. Y bueno, esto va a afectar de manera importante a las familias, pero hubo incrementos en todos los sectores, en el sector de servicios, en el sector de las mercancías, lo más afectado fueron los productos agropecuarios, como tú ya mencionabas, también el gas LP y el gas natural. Y bueno, también incluso tarifas de pagos que se hacen, transporte, y pues también hubo un incremento en los combustibles, ¿no? Y los productos básicos que, bueno, son los que las familias consumen todos los días, ¿no? Entonces, bueno, se va a ver afectado, bueno, se ha visto afectado muchísimo el gasto familiar en ese sentido. Y esto, bueno, se debe a esta interrupción en las cadenas de suministro a nivel internacional de productos y el encarecimiento de los energéticos y de los microprocesadores y otros productos que va a llevar consigo pues un incremento en precios. Entendería por lo que nos está explicando que es una especie como de cadena. Si de repente algo ocurre, por decirlo, en China o en Europa o en Canadá o en Argentina, y dependemos de productos que ellos producen, es decir, nos mandan aquí a México, pero de repente ellos dejan de producir y ese producto escasea, el precio se incrementa y ahí es donde justamente se genera un efecto. Es decir, seguimos siendo un país altamente dependiente de las compras en el exterior, así es como lo entiendo. Sí, digamos que en las cadenas de suministro, algunas partes de las mercancías se producen en un país y otras partes en otro o se ensamblan en otro país. Entonces, al verse interrumpidas estas cadenas de suministro, pues se encarecen los precios. Y bueno, a esto se le aumenta la cuestión del desempleo, ¿no? La cuestión del desempleo que vino pues por el cierre por las medidas sanitarias debido al coronavirus, a las distintas olas de coronavirus. Pero además estas olas han sido en distintos momentos en distintos países, ¿no? Europa ahorita, por ejemplo, está cruzando una ola por Omicron, también Estados Unidos. Entonces, bueno, esto lleva consigo a que se cierren de manera no sincrónica, o sea, no al mismo tiempo, sino que se van cerrando eh, unas en un momento, otras en otro momento. Las economías desarrolladas, pues es más fácil su recuperación económica que las economías como la nuestra o las economías pobres, ¿no? Entonces, la recuperación de las economías desarrolladas va a tener una repercusión en las economías que dependen de ella
de manera favorable, pero aún así, pues tenemos este incremento en precios, que se hablaba de que era un incremento debido a la pandemia y que tal vez pasaría, pero pues eh, todos los, todas las restricciones sanitarias pues han mermado las economías a nivel internacional. Entonces tenemos efectos inflacionarios no solo en nuestro país, sino en otros países, y pues ya se habla de una desaceleración económica en nuestro país, no solamente debido a la pandemia, sino que esto ha traído consigo en cuestiones estructurales un incremento en precios y una desaceleración económica. Quiere decir que nuestra economía, eh, aunque en 2021 se recuperó un poco, pues no se ha recuperado lo suficiente como para llegar a los niveles anteriores a la pandemia. ¿Qué estará pasando este año entonces? Es decir, ¿cuál es esa perspectiva inflacionaria? ¿Qué estará pasando con los precios este año? Dejando de lado esta ola de Omicron que a nivel mundial está estimada que vaya terminando hacia mediados del mes de febrero, que venga una bajada importante en el número de contactos y que otra vez las economías se reactiven. ¿Qué podría estar sucediendo en este escenario durante 2022 aquí en México? Sí, pues los economistas calculan una recuperación durante 2022 y 2023, no solamente en 2022, sino también hasta 2023, y se hace una proyección, bueno, hay distintas proyecciones, el Banco de México trata de llegar a una tasa de 3%. Sin embargo, muchos economistas están calculando una inflación en 4% o por encima del 4%. Entonces, bueno, todavía en 2021 se prevé que esta inflación siga, digamos, mermando las economías familiares de los mexicanos. El porcentaje del que se habla, el porcentaje inflacionario que podríamos tener este año, por lo menos de acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda, que pues vaya, el año pasado sus proyecciones eran, si no mal recuerdo, de 3.5% o 4% y terminamos en 7.7. ¿Cuál es esa proyección hacendaria para este año? Sí, se proyecta el 3% de inflación, eso es lo que se está proyectando. Sin embargo, bueno, pues estamos viendo que hay factores externos como internos que pues hacen que la inflación esté creciendo mucho más. En la medición de la inflación, pues el Banco de México dice que es de 7.36, terminamos en diciembre, y que tenemos una inflación subyacente con 5.94. La diferencia entre la inflación, bueno, la inflación subyacente lo que mide es todos los productos que no son volátiles, y esto sirve para tomar las decisiones en cuanto a la tasa de interés, porque sabemos, bueno, nuestro Banco Central o el Banco de México tiene a su cargo la política monetaria y bueno, su principal trabajo es mantener baja la inflación y también las tasas de interés. Nuestras tasas de interés de referencia también ya aumentaron, y esto nos está hablando de una desaceleración económica. Entonces, bueno, pues para este 2022, pues esperemos que continúe la recuperación económica y se puedan bajar estos niveles de inflación y también estos niveles de interés de referencia, porque si no, bueno, sí estaríamos hablando de entrar en una crisis económica. Bueno, pues es el análisis justamente en función de lo que podría estar sucediendo este año. Le aprecio mucho, maestra Mar Estrada Jiménez, coordinadora de la licenciatura en Economía de la Ibero en Puebla. Gracias por estos minutos, te mando un abrazo. Muchas gracias, bonito día. Igualmente para usted, 7 de la mañana con 40 minutos.